Gloria a Dios. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, quiero invitarles hoy para que meditemos de manera sucinta, pero pues no significa que no lo vamos a hacer eficientemente, sobre una damita muy especial. Claro, estamos en vísperas del Día de la Madre y hemos querido también pues tributar este tiempo y ese espacio especial a ese ser tan querido y tan especial para todos. Y por eso he querido de pronto abordar algo de la vida, o por lo menos algo de lo que nos cuenta la Biblia, lo que ella nos alcanza a contar, acerca de un personaje que está en Jueces 4, la historia de Débora. Ahora, ¿por qué Débora? Pues Débora era esposa, no se nos dice que fuera madre propiamente, biológicamente. Pero Débora aparece en un capítulo muy particular de la historia de Israel, un capítulo determinante porque era un capítulo donde había no un vacío, un gran vacío de dirección. Es el tiempo de los jueces y hay un versículo que hace, digámoslo así, resume toda la historia de los jueces. Y dice, en aquel tiempo no había rey y cada quien hacía. Tremendo, ¿no? Entonces es una época muy difícil, digámoslo, un tanto oscura dentro de la historia de Israel, porque había fallecido Josué y aquellos que habían acompañado y visto la obra, la actividad, el ejercicio del ministerio de Josué, y también habían fenecido, pero parece que la memoria de todo lo que había acontecido había quedado ¿en dónde? En el olvido. Entonces, por eso entendemos que es una época bastante difícil donde Dios decide levantar no un hombre, sino que una dama. Y esta dama no solamente se constituye porque normalmente el enfoque siempre se enfatiza en el aspecto de su liderazgo, el liderazgo que en ese momento tuvo por la autoridad que se le dio como profetisa y jueza de Israel, porque esta es la época de los jueces donde había un, digámoslo así, un declive espiritual en Israel, bueno, de pronto a veces muy parecido a algunas luchas que tenemos nosotros, donde ellos cogían y buscaban a Dios en medio de la aflicción y Dios cómo respondía, proveyendo un juez que les diera dirección. Pero después de que Dios proveía ese juez y venía la respuesta, ¿qué hacía nuevamente el pueblo? Se apartaba otra vez de Dios. ¿Y qué hacía nuevamente luego el pueblo entonces cuando caía en aflicción como consecuencia de apartarse de Dios? Volvían y buscaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? ¿Les daba la espalda? No. Ahí en medio de esa época tan oscura vemos algo muy particular de nuestro Dios. Y es lo que nos enseña muchos textos de la Escritura, pero especialmente, bueno, para traer una relación, el Salmo 106.1. Dios es bueno y para siempre su misericordia. A pesar de esa época tan oscura, tan difícil, de tanta renuencia, de tanta rebeldía, de tanta disipación por parte del pueblo con el que Dios había establecido un pacto, a pesar de toda esa rebelión, ¿Dios qué hacía? Se mantenía firme con su pueblo. Claro, ellos pasaban por aflicción, pero ¿consecuencia de qué? De su rebelión. Consecuencia de que uno a veces es así, uno es testarudo. Uno a veces no consigue o no sigue o no prosigue el camino que le han enseñado a uno que le es expedito, sino que uno busca el camino que a veces innecesario, difícil, en el que uno se va a lastimar, en el que uno se va a maltratar. Pero bueno, finalmente uno dice, bueno, cierto, sí, fue, pero no fue. Pero a la final había un mejor camino. Pero esa es nuestra tendencia. Y esa era la historia en este tiempo de los jueces. Y es la historia en la cual aparece este personaje llamado Débora, que vuelvo y le digo, lo traigo no solo por su enfoque de su liderazgo de jueza de Israel, sino también en un aspecto muy importante, porque el pueblo a ese líder y normalmente ese juez o al rey o a quienes eran en ese momento quienes presidían a la nación, la gente tendía a verlos de una manera muy particular y era de manera paternal o maternal. Aquí entonces nos encontramos con Débora, no solamente con una jueza y con una líder, no solo con una esposa, sino con una madre de un pueblo. No nos dice la Biblia si era madre biológicamente, pero sí era la madre de este pueblo. Porque todos acudían, todos iban a ella y Dios la usó a ella para dar ¿qué? Dirección en ese momento determinante. Yo me acuerdo que
un momento, digámoslo así, que impactó mucho. Una vez estábamos en una celebración de un cumpleaños y pues la gente suele decir palabras, ¿cierto?, de gratitud, de agradecimiento. Y estábamos celebrando el cumpleaños en aquel entonces a mi pastor y alguien se levantó y le dijo, ¿no?, que él era como un papá para él. Bueno, terminó, pues muchas otras cosas le dijeron, ¿no? Pero yo me acuerdo que si algo de todo lo que le dijeron ese día, digámoslo, impresionó de tal manera a mi pastor ese día, fue saber que alguien lo veía, más allá de sus hijos, como un papá. ¿Por qué? Porque ese día él vio y él dice, entendí que tenía una responsabilidad más allá de simplemente ejercer una función directiva. Tenía una responsabilidad de acompañar a las personas y de acompañar a quienes tenían una necesidad muy profunda, dada su realidad y dada su situación. No simplemente era, no, sí, haga o no haga, vaya o vaya, no, si esto está bien, esto no está bien, no, porque nosotros muchas veces en el fondo necesitamos mucho más que eso. Necesitamos saber que esa persona que nos está dando dirección tiene una afinidad con nosotros. Por eso es muy importante y por eso quería traer de manera muy especial a Débora, porque no era solo una juez, no era solo una líder, ella también ejerció el papel de madre de Israel en ese momento tan difícil, tan oscuro, pero tan importante. Porque en el fondo, mire, a veces no importa qué edad tenga uno. Algunos todavía, gloria a Dios, disfrutan de esa gran bendición de tener a su madre. Pero mire, no importa la edad que uno tenga, el día que ya no está, el sentimiento de orfandad es una realidad. No importa la edad que usted tenga, no importa, usted puede tener hijos, puede tener nietos, pero usted pierde a su mamá y entonces usted se da cuenta que somos huérfanos. Obvio, y pasa también con nuestro padre. Entonces vamos a mirar de manera sucinta un poco acerca de lo que aconteció en este momento y en este tiempo con respecto de la vida de Débora. Y vamos a mirar entonces algunas características, ¿cierto?, acerca de cómo Dios la usó en este momento. Vamos al capítulo 4, versículo del 6 al 7. Vamos a mirar entonces la labor y en este momento la tarea que Dios le encomia, la tarea que Dios le delega, la tarea que en este momento Dios le da a ella, que como profeta era ir y llamar a alguien para que como líder ayudara a resolver. Pero lo interesante es que vamos a ver que Dios manda a llamar a un varón. Pero este varón, ¿qué le dice? ¿Qué vemos ahí? Lo que estamos hablando. Él sentía en ella la seguridad, el resguardo, la empatía y la compañía que necesitaba en un momento tan decisivo y tan determinante. Por eso dice entonces del 6 al 7, y ella, bueno, empecemos si quieres del 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lápido, vemos que era cónyuge, era casada, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, ¿qué? A buscar dirección. Claro, era ella. Ahora, una pregunta que uno le nace es, ¿no había hombres en todo Israel para que Dios hubiera escogido un hombre? ¿Será que solo Débora era una mujer digna de haber sido escogida en medio de todo este pueblo y en medio de todas las mujeres? ¿O aquí de alguna manera Dios nos está recordando que Él se puede hacer instrumento, no importa quién, cómo, de dónde proceda y cuál sea su realidad? Claro, tenía que ser una mujer de Dios. La pregunta es, ¿no habría más? Pero aquí está la gracia, ¿no? Primero que todo está la gracia, pero también está algo muy importante. Recordemos que cuando Dios ha establecido un orden de precedencia, Jesús, el varón, la mujer, nunca lo ha hecho pensando que la mujer no tenga competencia, y una evidencia está aquí. Una evidencia está aquí. Las competencias están a todo la capacidad y en toda la habilidad y en todo el respaldo que Dios da. Por eso entonces encontramos que Dios le escoge
a pesar de tantos que otros pudieron haber estado. Pero la escogí a ella porque ella era capaz, porque ella era competente, como hay muchas, muchísimas damas en nuestra sociedad en la actualidad, en el mundo nos muestran cuán competentes son. Entonces mire que esto no ha sido ajeno a Dios, que a veces se tiende de pronto a tener una percepción machista de la Biblia. Lo que pasa es que cuando hay una mala interpretación, cuando hay un mal enfoque, cuando hay una mala aplicación, pues lamentablemente se llega a desencuentros con respecto de la voluntad de Dios. Dice entonces del 6 al 7, ahora sí, ya recordando quién era ella, cuál era su función, cuál era su tarea, cuál era su cultura en ese momento. Dice que, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam de Sedes de Nectalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Yabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué es lo primero que entonces hace en esta escena que nos muestra el cuadro del libro de Jueces acerca de Débora? El llamado y la tarea que Dios a través de Débora le comisiona ¿a quién? A Barak. Correcto. Además, le comisiona la tarea y le comisiona ¿qué? La estrategia. Comisiona tarea y estrategia. Porque le dice, vaya, haga esto, y yo me encargo. Dios de antemano le está diciendo que yo voy a estar en todo el proceso. Pero pasa luego entonces del 8 al 9 que dice, Barak le respondió, si fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprenderás, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Miren lo que le está diciendo Dios. Ve, trae 10,000, tráelos aquí, yo iré, yo atraeré, yo te acompañaré. Pero ¿qué le dice finalmente Barak? No, yo no voy, yo solo no voy. Tremendo, ¿no? O sea, de una u otra manera sí. Hay algo que teológicamente se concluye aquí, es la incredulidad de Barak. Pero, sí, pero hay otro detalle. Y es también que el nivel de confianza que tenían en la persona que representaba la voz de Dios en ese momento, que era ¿quién? Débora, que era jueza y profetisa. Esa era la función del profeta, ¿no? El profeta, ¿qué era lo que hacía? Traer la voz de Dios al pueblo, que es distinta a la del sacerdote, que es quien lleva la necesidad del pueblo a Dios. ¿Correcto? Entonces, eso era lo que ella estaba haciendo en este momento, expresando la voluntad de Dios al pueblo, y en ese momento, pues, como reacciona Barak, pues sí, lo decimos que desestima, es incrédulo, de pronto es pusilánime, es inseguro, pero él buscó ese recurso visible, porque mire que esa es una de las funciones y de alguna manera es uno de los paradigmas que se tiene bajo el liderazgo espiritual. Por eso, mire, es duro, y por eso se dice que cuando un hombre, o sea, un hombre grande no tiene pecados pequeños. Y cuando una persona que trabaja, ejercita o está en el servicio del ministerio de Dios tropieza, pues lamentablemente es mucho el daño que se hace. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene ¿qué paradigma? Tiene un paradigma, tiene una idea, tiene un concepto de que esa persona tiene un manejo de vida, tiene un manejo de ética, tiene un manejo de honestidad y tiene un manejo de transparencia, de un manejo de comunión con Dios. Nadie está diciendo que no pueda suceder porque somos humanos, pero estamos hablando del concepto que se tiene, porque sí, a veces la gente dice, pues es que la gente es como loca, es como ingenua, pero la gente, ¿por qué pone esto? Porque mire que de una u otra manera hay una necesidad. De hecho, ¿de dónde nace la idolatría? La gente necesita ver algo. Usted va a Isaías y en Isaías le dice, mire, van, cortan el leño, hacen la figura, y después le dice, y le oran, y le claman. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Porque hay esa necesidad de tener ese referente. Entonces, sí, aquí Barak, digámoslo, fue incrédulo. Aquí Barak, digámoslo, fue inseguro, pero buscó ese recurso que representaba a Débora y de alguna manera vuelve y se refrenda que Débora estaba haciendo un papel correspondiente. Gloria a Dios. Vamos versículo 10 al 16. Vamos a ver ya entonces la batalla. Y juntó Barak a Zabulón, a Nectalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él.
Y Eber ceneo de los hijos de Obad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo con que él estaba, desde Aroset Goí hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y los ejércitos hasta Aroset Goín, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar. Y eran los que estaban, ¿qué? Dominando. Es más, ¿tenía cuántos carros? 900. Mire, tener carros en esa época errados, cuando las batallas eran prácticamente a pie, no a caballo. De hecho, eso es una pregunta, eso es una, digamos, un paradigma que siempre ha tenido la gente, o un estratagema cuando le dicen que Dios tumbó el caballo a Pablo. Y en ninguna parte dice que Pablo iba a caballo a Damasco. Iba a pie. La gente piensa que todo el mundo andaba en esa época a caballo. No, no andaban a caballo, ni siquiera a camello. La tendencia era que se caminaba. Lo que pasa es que hoy en día, pues uno le dicen, vamos a caminar de aquí a allá. Uno dice, de aquí a la esquina. Uy, no. Sí, pero en esa época eran días y pueblos que se visitaban y ciudades y todo se hacía travesía, ¿qué? A pie. Así era que se hacía. Entonces, tener carros errados, tener carros en un ejército era una ventaja demasiado alta. Pero ¿qué hizo Dios? ¿A quién venció? A ese enemigo. Con todos sus 900 carros, con toda su supremacía, con toda su ventaja, con toda su suficiencia, porque ahí sí, como recordamos hace algunos días, Romanos 8:31. Si Dios es conmigo, tremendo, ¿no? Finalmente, mire, en medio de lo pusilánime, podemos decir, o inseguro que fue Barak a la hora del llamado de Dios, ¿qué hizo Barak? ¿Se quedó en la casa? ¿Se escondió? ¿Se rehusó? Con miedo, con temor, con inseguridad, con incertidumbre, con dudas, ¿pero qué? Salió. Y finalmente Dios, ¿qué? Lo respaldó. Mire que de una u otra manera, yo creo que muchos procedemos así con Dios muchas veces, ¿no? Salimos y damos ese paso que decimos, ¿lo damos o no lo damos? Pero finalmente, ¿qué? Lo damos. Lo damos con miedo, y de entrada la primera impresión es que nos fue mal. No, esto no salió. No, qué malo. No, no se dieron las cosas. No, no sucede. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Luego, las cosas se dan. Y uno dice, pero ¿cómo? No, pues si yo fui, de entrada me negaron. Si fui, me dijeron que no. Si fui y no se dio. Si arranqué y ese día no se hizo nada. Si toqué y no me abrieron. Pero finalmente, ¿qué? Dios resuelve. A pesar de nuestra debilidad, de nuestro temor, de nuestro miedo, de nuestras dudas, a pesar de nuestra inseguridad. Mire que de hecho hace unos días vimos que Dios llamó a mucha gente que fue, ¿qué? Rechazada por los hombres, descalificada por los hombres. A la luz de los hombres, ellos no tenían la calificación para hacer la obra, pero a los ojos de Dios, sí. Porque no eran esos hombres, era Dios que iba a usar a esos hombres. Miren, usted no imaginará yo cuántos años pasé orando, y ahí está, yo tengo las evidencias, están en unas hojitas que llenábamos con mi esposa y mis hijos cada año, por varias peticiones, y yo tenía una parte específica que era, Señor, las fisuras de mi carácter. Siempre le oraba, Señor, ayúdame con las fisuras de mi carácter, mayordomía, inseguridad, miedos, temores, bueno, y todos los años yo oraba por el Señor, quítalo, quítalo, y cada año que pasaba yo decía, pero yo veo lo mismo. No veo que lo quites. No veo que supere esas situaciones. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con los años que entendí? Que es que no se trataba que Dios me iba a usar sin eso. Se trataba que Dios te usa a pesar de que eso sigue en ti. Y muchos de nosotros a eso nos la pasamos luchando porque pensamos que hasta que Dios no quite esto, Dios no quite aquello, y Dios no quite esto, y Dios no quite, entonces yo no arranco. ¿Y qué es lo que te está diciendo Dios? Arranque, que yo puedo con todo eso y con más todavía.
Entonces, sí, Barak fue pusilánime, fue inseguro, fue débil, dudó, fue incrédulo, pero ¿qué? Pero dio el paso. Uno muchas veces se queda inoperante. Eso me pasó mucho tiempo yo y oraba y oraba y oraba. Y ahora con los años es que he entendido que nada de eso ha cambiado. Ahí está. ¿Pero qué? Pero Dios decide usarte a pesar, por encima y muy allá de esas situaciones. Por eso entonces, no dudemos acerca de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pasamos entonces al 17:22 porque en este momento ya el ejército de Barak desde Císara ha sido vencido, pero Císara ¿qué? Se escapó, se nos fue. Vamos a ver entonces qué sucede. Versículo 17 al 22. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda. Si alguien viniera y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca. Qué dolor de cabeza, ¿no? Y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Císara yacía muerto, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, ¿hasta qué? En pocas palabras, ¿qué vimos? Solo el principio. Pero finalmente se concretó y se perfeccionó la obra que se había empezado. Una mujer fue la que resolvió. ¿Por qué? Porque este ejército que iba a venir, ¿a dónde iba a venir este ejército? Este ejército iba a venir, iba a entrar, iban a buscar. Y quien estuviera del lado equivocado, iba a contar. Pero ella resolvió. Claro, suena muy duro, suena muy difícil, pero recuerde, ¿qué épocas estamos hablando? Épocas muy lejanas, muy remotas, muy oscuras, muy difíciles. Pero Débora cumplió su papel. Y la mujer de Eber-Seneo también. Mire, definitivamente en cualquier tipo de tiempo y en cualquier tipo de circunstancia, gloria a Dios, no se trata, como algunos a veces dicen, no es que no había un hombre, porque así lo dice 2 veces la Biblia, ¿no? Dice, busqué entre todos y no hay un hombre que hiciera vallado. Y luego dice, hice esto, hice aquello, dice Isaías, pero nadie salió a decir, ¿qué podemos hacer, Señor? Nadie buscó. Pero Dios muchas veces sí se provee. Y en este caso se proveyó ¿de quién? De 2 damas. Y resolvió lo que tenía que resolver. Mire que lamentablemente aún dentro de nuestra sociedad muchas veces pasa, el caso contrario se puede ver, pero sabemos que es la generalidad, porque es muchísimo y sabemos el trabajo que existe a nivel social por las mujeres cabeza de familia. Mujeres que finalmente, dadas las circunstancias, ¿qué tienen que hacer? Salir a resolver. ¿Por qué? No, es que el tema es ese, correcto. No asumió el papel que le tocaba, claro. Exacto. Somos susceptibles de esa realidad, obvio. A veces hay situaciones ajenas que se pueden presentar donde, sí, hay un desacuerdo entre las partes. Pero cuando nosotros hablamos de un abandono, porque es lo que estamos hablando, no de un acuerdo donde finalmente digámoslo, se interrumpe la relación y se interrumpe la institución, pero cuando definitivamente hay un abandono, pues, ¿quién sale a responder? La dama. Y responden. Y muchas personas fueron criadas definitivamente por una dama que asumió la tarea, que asumió su rol, que hizo la tarea, que cumplió. ¿Perfecta? No. ¿Con errores? Obvio. Todos los van a cometer. Pero, ¿qué es lo que queremos decir recordando a Débora? Que cuando toca hacer la tarea,
Dios va a hacerse un instrumento de quien corresponda. Y en este caso, hoy hemos estudiado la historia de una madre, de una nación. Fue profetisa, fue juez, hizo la tarea que le correspondió, cumplió el cometido, la llamaron. En un momento dado podemos decir, sí, es que Barás sacó el cuerpo. Bueno, lo sacó, no lo sacó, pues ahí estuvo Barás bajo la dirección de ¿quién? De Débora, que lo acompañó, pero finalmente él hizo su parte y Dios se encargó de hacer la suya. ¿Utilizando qué? Dos mujeres. Entonces, gloria a Dios definitivamente porque las damas, dentro de todo el rol, dentro de la institución de la historia de la humanidad, pues representan es una bendición para la humanidad como tal. Y gracias poder darle a Dios hoy, decirle gracias pues por cada una de esas damas que se han jugado la labor, la tarea, el desempeño, de poder ayudarnos, de acompañarnos en ese proceso de la vida y finalmente, pues como eso todo es como cuando uno empieza a caminar, ¿no? Llega un momento hasta que te sueltan y tú te vas. Y así acontece. Y ahí te acompañan y es más, a veces te acompañan hasta más, te acompañan hasta en el matrimonio. Y más allá te acompañan, son como Buzz Lightyear, te van a acompañar todo el tiempo que puedan acompañarte, pero gracias a Dios porque definitivamente contar con ellas es una gran bendición. Y hoy poder pues decirles de verdad que muchas gracias a todas las damas que son madres biológicamente y a todas aquellas que Dios ha levantado espiritualmente y hoy también son madres ministeriales, madres de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente puede estar o algunas personas están bajo su cobertura, bajo su dirección, bajo su enseñanza, bajo su acompañamiento, bajo su instrucción, y eso es igualmente válido, porque finalmente pues esa es la labor final que está haciendo toda madre, acompañándonos, ayudándonos a salir hacia adelante, llevándonos de su mano hasta que nosotros podamos despegar y salir hacia adelante. Y aún me llama la atención porque muchas de esas madres que todavía, o que no son solo madres biológicas, sino que son madres por el ejercicio y por la labor ministerial, por muchos años siguen guardando ese acompañamiento, siguen teniendo esa tarea, siguen teniendo ese lugar, pues porque la vida no acaba sino cuando acaba. Entonces, cuando finalmente todo termina, hasta ahí nos pueden seguir acompañando. Entonces, no simplemente es porque, como dice uno, ¿no? Que el que quiere casa, el que se casa quiere casa, ¿no? Y que ya uno es harina de otro costal y que uno ya se va y que uno se desvincula. No, mire que de hecho hasta la canción popular lo dice, ¿no? El deber de un padre no acaba jamás. Y un padre ministerial tampoco acaba jamás. Entonces, gloria a Dios por la vida de esta abeja, que eso significa Débora, abeja, de esta abejita que cumplió su tarea, cumplió su labor dentro de la historia del pueblo de Israel. Y gloria a Dios porque en el lugar y en el momento que le correspondió ocuparlo, hizo su tarea, su labor y fue satisfacción para quienes necesitaban y quienes dependían en ese momento de su tarea. Así darle las gracias entonces a cada una de las damitas, darle las gracias a cada una de nuestras madres espirituales, diciéndole entonces, y también las madres espirituales biológicas, las madres biológicas, muchas gracias realmente porque cuando les tocó cumplir su tarea, lo hicieron. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a orar por ellas, vamos a darles muchas gracias y pues vamos entonces a poner delante de Dios este resto de tiempo y este resto de espacio que hemos querido apartar el día de hoy para que disfrutemos de Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Muchas gracias, Señor, por este espacio. Muchas gracias, bendito Rey, porque a través de la vida de Débora hemos podido ver tu soberanía y tu providencia. Muchísimos hombres podían haber en ese momento dentro de la nación, Señor, pero tú la llamaste a ella, Padre fiel. Muchísimos otros personajes y otros hombres pudieron haber participado de ultimar a Císara, pero tú utilizaste a la mujer de Berceneo, Señor. Gracias, bendito Rey, porque hoy nos das este espacio, este lugar para recordar que nuestras damitas, Señor, son una bendición que tú constituiste desde el principio de los tiempos, dice la palabra en Génesis, Señor. Tú viste que al hombre no le era bueno estar solo. Y constituiste y creaste procedente de él una ayuda idónea. Esa compañía ideal, esa compañía eficiente,
ese complemento perfecto, Padre de la gloria. Por eso hoy te agradecemos de manera muy especial y a nivel general, así haya pasado ya hace algunos días y hayamos dado gracias por todas las damitas, darte gracias por cada y por todas ellas, bendito Señor, por cada una y por todas ellas, Padre fiel. Darte gracias por todas y cada una de las madres. Darte gracias por todas y cada una de esas madres espirituales que tanta bendición también ministran, transmiten y llevan a tantas personas, Señor, que necesitan de tu luz, de tu dirección y de tu verdad. Porque tu palabra es muy clara. Conoceremos la verdad y la verdad es la que nos hace libres, Señor. Muchas gracias, bendito Padre. Permítenos agradecerte. Como entonces decíamos, a través de tu soberanía y tu providencia tú les escogiste, Señor. Y así te damos gracias por esa mamá que tú nos escogiste, bendito Rey. Porque fue la que tú escogiste. A veces, ingenuamente, en nuestras edades pequeñas, Señor, pudimos haberlas comparado. Pudimos haber deseado otra mamá. Pudimos haber deseado otra persona que fuera quien nos criara, quien nos formara, quien nos instruyera, quien nos llevara y quien fuera realmente quien nos llevó en el vientre, Padre fiel. Pero hoy, con el tiempo y con los años, tú nos aterrizas y nos permites entender realmente qué bendición, Señor. Tú supiste a quién escogiste y tú supiste quién vino a ser parte entre nosotros. Tú sabes, Señor, de quién nos hiciste parte, en qué vientre, Señor, nos permitiste a nosotros estar, desarrollarnos. Y ahí dice tu palabra en el Salmo 139, tus ojos nos vieron crecer, tus ojos nos vieron desarrollarnos, tus ojos nos vieron siendo formados y tu gloria, bendito Rey, permitió que se perfeccionase todo lo que hoy somos y todo lo que somos en este lugar, Padre fiel. Por eso gracias te damos, bendito Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y queremos agradecerte, bendito Dios, porque a la luz de esta verdad que tú nos has enseñado hoy a través de este ministerio de Débora, Padre fiel, tú nos permites entender que este ejercicio hermoso, Señor, de la maternidad se da, bendito Rey, a nivel biológico, a nivel espiritual y dentro de cada una y todas las instituciones, bendito Dios, que tú has establecido entre los hombres. Hoy te damos gracias, Padre de la gloria, y te rogamos que nos permitas tomar ejemplo, Padre fiel, de esta tarea y de esta labor. A cada uno, Padre fiel, a todos los que hoy hacemos parte de este espacio y estamos en este lugar, Señor. Que podamos también recordar y reconocer que tu providencia es fiel, Señor. Y que para todos, Señor, podamos también traer a memoria que a pesar de las debilidades y de la fragilidad del carácter de Barak, tú no nos estás llamando para que seamos gente perfecta como instrumentos tuyos, sino que tú quieres es gente que dé el paso, Padre fiel. Gente que se disponga, gente que diga, Señor, tú conoces mi vida, aquí estoy, Padre de la gloria, que tu mano se extienda y que tu fidelidad, Señor, haga proezas entre nosotros y nos permita realmente vivir de acuerdo a tu obra. Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Hoy hemos escuchado un hermoso testimonio, Señor, de cómo finalmente, Padre fiel, tus planes, como dice alguien, Señor, tú eres el único que escribe derecho en medio de renglones y de líneas torcidas, Señor. Nadie puede echar a perder tu plan y nadie puede echar a perder tu propósito. Por eso, muchas gracias, Señor, te damos en este día y te rogamos que te quedes con nosotros. Queremos también hacer una oración muy especial, Señor, por cada una de estas madres, Señor. Pedirte que tú hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas, Señor, en este día especial. Que tengas misericordia de todas ellas, Padre fiel. Que les bendigas, que les concedas tu paz, que les guardes de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.